Con un saludo cordial para todas y todos, retorno con la segunda y última parte de mi charla en el ciclo que ha preparado el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad. La charla que está a mi cargo se denomina La naturaleza aliada, adversaria o competidora. Voy a hacer un muy breve paso por lo principal de la primera parte para poder retomar. Ahí yo he planteado que la naturaleza o el modo en que la concebimos, la presenta, el modo como concebimos la naturaleza, la presenta como una unidad de los fenómenos. Podemos decir que en alguna de las corrientes esa unidad nos incluye y en otras corrientes tenemos una relativa independencia. Pero siempre está asociado a algo que no se percibe por los sentidos, y es que en esos fenómenos que no son producidos por nosotros hay una unidad. Bueno, eso ha tenido un progreso a lo largo de la historia de la cultura humana. O sea, hay un progreso en la concepción de la naturaleza, ¿no? Y por lo tanto, un progreso también en cómo nos concebimos a nosotros mismos relacionados con esa naturaleza. Y así podemos distinguir que estamos ante una unidad a la que no podemos pensar si no es ordenada. No podemos pensar a la naturaleza de forma caótica. Nuestra razón nos lo impide. Podemos pensar sectores caóticos por relación a lo que consideramos ordenado, pero no la podemos concebir en totalidad caótica. De manera que la naturaleza es naturaleza, sostengo en una postura que sin duda despierta en muchos controversia, la naturaleza es naturaleza por nosotros, no porque la hayamos creado, no porque produzcamos sus fenómenos, sino porque la concebimos y actuamos en consecuencia. Y así he dicho en la primera parte de la clase que hubo diversas actitudes. Las sociedades primitivas tenían una actitud de respeto y veneración por la naturaleza y divinizaban a los astros y a ciertos fenómenos de la naturaleza. Eso se tradujo en los mitos, en esas creencias que se difundieron en las sociedades primitivas, ¿no? Ya en sociedades más evolucionadas comienza a interesar el conocimiento de ese conjunto de fenómenos, ¿no? Y así en el nacimiento de la filosofía, en el siglo VI a.C. en Grecia, se aprecia eso, ¿no? La búsqueda del arjé, del principio explicativo. Pero ya aparece la naturaleza como unidad, que depende de un solo principio, ¿no? De modo que esa diversidad que está ante nosotros esconde una unidad basada en un principio. Esa es la postura de las primeras escuelas filosóficas. Ya en la sociedad moderna aparece otro tipo de actitud, que es lo que vamos a ver en esta parte de la charla, en esta última parte, que es la actitud de dominio sobre la naturaleza. Algo que también quiero recordar de la primera parte se refiere a que esas ficciones de las cuales habla el historiador israelí Yuval Harari, que ha escrito libros que se han hecho muy famosos en estos últimos años, esas ficciones que nacen con la revolución cognitiva hace aproximadamente 70.000 años atrás, que para él son las religiones, sin duda, la economía, claramente por el uso de la moneda,
la política, por la creencia en instituciones políticas que mejor permiten la vida en común, pero yo a eso le quiero agregar a la ciencia. La ciencia es también una ficción desde ese punto de vista. Es un relato, solo que es un relato controlado. La humanidad ha descubierto que puede construir un relato que otros llamamos conocimiento racional, un relato que pueda ser controlado por todos, y fundamentalmente un relato que exige evidencia. No busca la belleza del relato, como sería en el arte o en la literatura, o atraer adeptos a una creencia de fe, como es el caso de las religiones, sino es un relato que se basa en evidencias. Claro, la evidencia sugiere problemas, no siempre lo que se considera evidente termina siéndolo, ¿no? Bueno, pero ahí está la virtud de este tipo de relato, que llegó tarde a la cultura humana, sin duda. Podemos decir, de los últimos 2500 años, si tomamos el nacimiento de la filosofía en Grecia, o un poco más, si miramos la aparición de doctrinas que ya eran larvadamente científicas en culturas anteriores. Digamos, la construcción de un relato que requiere evidencia y por lo tanto que puede ser criticado, y por lo tanto es una ficción controlada, ¿no? Y eso da determinados resultados que cada tanto se cambian, pero allí está su virtud, justamente, en que no queda asociada a una verdad definitiva. Dejamos en la anterior parte de la charla la cuestión a la altura de cómo se planteaba entre los grandes filósofos griegos la naturaleza. Y yo he citado en ese momento a Aristóteles, cuya concepción adosa al hombre a la naturaleza. Naturaleza es para Aristóteles lo que da condición de ente, de ser cosa, podríamos decir así. Lo que él llama sustancia, el ente individual concreto, solo es plenamente en los seres naturales, aquellos seres que se mueven con sus propios principios, o tienen en sí el principio del movimiento y del reposo. Mientras que los objetos que fabricamos nosotros solo serían por extensión entes, objetos, por extensión, por copia de lo verdaderamente sustancial. Entonces, nosotros también tenemos nuestro propio principio de acción. Nuestro cuerpo, nuestra biología, se mueve sin que pongamos la voluntad para eso, ¿no? Después podemos, a partir de ahí, generar una actividad plenamente humana, pero hay un límite a todo eso, que es nuestra naturaleza. Bueno, ahí está bien claro que para Aristóteles y otros pensadores griegos, los seres humanos somos naturaleza, somos parte de la naturaleza. Entonces allí la naturaleza es más que una aliada, es un hogar, ¿no? De un hogar no decimos que es un aliado, decimos que es nuestro hábitat. Bueno, más o menos así está concebida la relación entre el hombre y la naturaleza en los pensadores clásicos. Y esa naturaleza tiene su propio principio de acción. ¿Dado por quién? Bueno, en la medida que no lograron alcanzar la idea que apareció después de un Dios creador, la naturaleza seguía un pensamiento divino, el motor inmóvil que presenta Aristóteles, por ejemplo, el demiurgo platónico, son pensamiento, pero pensamiento divino que está en las cosas, no fuera de ellas, y que puede ser pensado no como un creador, sino como lo que anima racionalmente la naturaleza
y a nosotros mismos. Esto se trasladó a la ciencia y a muchas teorías científicas de la antigüedad y fue el motivo, el sostén en una metafísica así como la que presenta Aristóteles, fue el motivo de muchos de los errores y de las críticas que recibió siglos después. Entonces, la naturaleza tiene para Aristóteles primeros principios y últimos fines. Es un organismo dotado de primeros principios y de fines, y cada una de las partes, entre ellas nosotros, cumple una función que es realizarse a sí misma, realizando a la vez el todo. Entonces acá tenemos un organismo plenamente constituido que busca una finalidad, que es desarrollarse plenamente, y cada una de sus partes hacen exactamente lo mismo, pero al hacer eso desarrollan el todo, exactamente igual que en un organismo. Apareció luego, en los siglos posteriores, el cristianismo, y el cristianismo, a partir de las verdades reveladas por Dios a los hombres a través de Cristo y luego presentadas en los evangelios, que reunían el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, construyó una teología cristiana sobre la base de la filosofía griega, que era el más alto nivel de conocimiento al que había alcanzado la humanidad. Allí se consolida esa visión metafísica de Aristóteles, ahora presentada de forma desdoblada. Es decir, el mundo deja de ser eterno, como lo concebían los griegos, y pasa a ser creado. Y los principios eternos que contenía el mundo pasan a ser principios que están en la mente de Dios y que recibimos, según los teólogos, de distinta manera. Para algunos por iluminación, y eso solo es posible por la fe. Para otros, como Santo Tomás, que es aristotélico, con la razón natural, podemos conocer las cosas de la naturaleza, los objetos de la naturaleza, porque ellos están dotados de una estructura de principios, causas y fines que son captables por nuestra razón. Es decir, nosotros estamos hechos de la misma tela, podemos decir así, que están hechos los objetos de la naturaleza, por un creador. De manera que la razón puede conocer porque está hecha por un mismo creador. Digamos, hay un tercer elemento, que es el creador, que asegura que nuestro pensamiento pueda conocer el mundo, ¿no? Ahí Santo Tomás le reconoce, sin embargo, a la razón cierta independencia de la fe, que no estaba en otros teólogos, ¿no? En la medida que se limite a la realidad sensible. En una palabra, el mensaje revelado es, para gran parte de la teología cristiana, la verdad sobre el mundo. No es sólo el mensaje que se dirige al hombre para asegurar la salvación del alma, sino es también la verdad sobre cómo está constituido el hombre y la verdad sobre el hombre, porque se entiende que la salvación no es posible fuera de ese contexto, fuera de que el hombre descubra la verdad del mundo puesta por Dios y la verdad de los hombres, de los seres humanos, puesta también por Dios. Así llegaron las concepciones clásicas hasta el Renacimiento. Por lo tanto, teníamos una naturaleza dotada de significados, ¿no? Era el mundo aristotélico de sustancias, de objetos independientes entre sí, pero dotados de esencia, de forma, de materia y de fines. Pero esos fines ahora además son fines morales, son fines que contribuyen a la realización humana. Entonces, ahí está marcado por qué durante el dominio de la teología cristiana en la Edad Media,
era subestimada la investigación científica de la naturaleza, empírica, experimental, porque se consideraba que la verdad sobre la naturaleza estaba en Dios, de manera que la teología era la primera de las ciencias, porque estudiaba el ser más elevado, y desde ahí, bueno, la filosofía, el conjunto de esas ciencias particulares, podía elaborar sus teorías, pero no con independencia de la teología. El Renacimiento cambió todo esto, ¿no? Comienza a haber una revalorización de la razón, me estoy refiriendo al gran movimiento intelectual y artístico de los siglos, de la segunda mitad del siglo XV y el XVI, con epicentro en Italia, pero que se da en muchos países. Entonces, revalorización de la razón humana en su capacidad de descubrir nuevos conocimientos y de producir un arte nuevo, y por lo tanto de la relación con la naturaleza. Revalorización de la capacidad de la razón de generar con sus propios medios nuevos conocimientos. Y sigue a esto la revolución, la gran revolución científica de los siglos XVI y XVII, en la cual aparecen nuevas teorías que cambian las visiones antiguas, justamente porque se cuestionan los principios metafísicos sobre los cuales se habían elaborado las doctrinas clásicas de Aristóteles y de Ptolomeo. Dice Harari, la revolución científica es el descubrimiento de la ignorancia. Prestemos atención a esta frase. No es que la razón humana comenzó a elaborar conocimiento en algún momento de la historia y comenzó en un progreso y continuó en un progreso lineal que llega hasta nuestros días y que el futuro será así. Ese supuesto progreso lineal ha sido fruto de contradicciones, de revoluciones, de negaciones, de crítica, y eso es lo que ha hecho que permanezca esto que yo digo relato controlado o ficción controlada, que es la ciencia. Entonces acá tenemos una importante revolución. Se descubre la ignorancia. Hasta ese momento la verdad se daba por sabida. La verdad está en las Escrituras, está en el Corán, está en el Antiguo Testamento. La razón solo puede trabajar para esclarecer esas verdades, pero no puede constituir verdades que sean independientes de esa, ¿no? Bueno, descubrimos la ignorancia de la mano de estas teorías científicas que critican a las teorías antiguas. Hay Copérnico, Kepler y el gran Galileo Galilei, que construye una nueva física, ¿no? Pero la nueva física no es agregar teorías, sino crear un nuevo paradigma, como se ha dicho. Crear un nuevo paradigma, una nueva concepción de la ciencia y de la naturaleza. Eso es lo que nos traen estos filósofos científicos. ¿Qué produce eso? El desencantamiento de la naturaleza. La naturaleza deja de ser un conjunto poblado de significados, de esencias, de formas, de fines, para ser solamente, entre comillas, un complejo de relaciones causales entre fenómenos. Es decir, lo que explica lo que son cada uno de los fenómenos es su relación con otro que lo produce, ¿no? Entonces no discutimos como en algunos momentos de la escolástica la esencia de las cosas, del opio, por ejemplo, la virtud dormitiva del opio, podemos decir la virtud embriagadora del vino, ¿en qué consiste? Para darnos cuenta que el vino puesto en una botella no embriaga a nadie, ni tiene virtud embriagadora. Su capacidad de embriagar se da solo en el encuentro con otro ser constituido de tal manera que puede embriagarse. Y eso puede ser un animal, puede ser un ser humano. Entonces no es que el vino tenga virtud
embriagadora, sino que es el encuentro con otro fenómeno lo que revela esa capacidad. Bueno, así es la naturaleza, un conjunto de relaciones causales necesarias entre los fenómenos. Y en eso consiste la ciencia natural moderna a partir de la revolución científica de la Edad Moderna. Desencantamiento de la naturaleza, ejemplificado en frases contundentes de Galileo. La naturaleza es un libro escrito por Dios, no hay problema en creer que lo escribió Dios, pero en caracteres matemáticos, no en caracteres morales, en caracteres matemáticos. Y también otra contundente afirmación: la naturaleza es indiferente a los propósitos humanos, prescinde de los propósitos humanos. Y estas eran afirmaciones que generaban mucho rechazo en los teólogos cristianos. Y de ahí su condena, su proceso, obligado a desdecirse, su excomunión, recién perdonado hace unos 30 años por Juan Pablo II. No es un científico más, es quien despojó a la naturaleza, según la teología cristiana, de significados morales. Entonces, ahí vemos en qué consiste ese desencantamiento, que llevó a la secularización de la vida pública también, bueno, como una consecuencia, a que la religión cambiara su lugar en la vida social, no desapareciera, obviamente, pero cambiara su lugar. Y en la filosofía, ejemplificado en la dualidad que presenta Renato Descartes, el filósofo fundador de la filosofía moderna y de la corriente racionalista a principios del siglo XVII. De un lado el yo, que es pensamiento libre, matematizante, y del otro lado lo que llamamos naturaleza, la extensión, la corporeidad, lo que es medible. Y son realidades opuestas, son dos realidades. Entonces acá está la separación, concebida nítidamente, ¿no? Ya no somos parte de la naturaleza. En todo caso, nuestro cuerpo es también extensión. Pero el hombre es mucho más que el cuerpo, es pensamiento libre y pensamiento matematizante. Por lo tanto, la extensión es concebible por el pensamiento matemático del yo. Tanto Descartes como Galileo, como Francis Bacon, sostenían que el saber es poder, que la naturaleza debía ser conocida para dominarla. La nueva actitud es de dominio. Y se domina un adversario al que hay que conocer, ¿no? Porque si no lo conocemos, quedamos a merced de sus comportamientos. Si no sabemos la tasa de crecimiento de las aguas de un río, bueno, fatalmente se inundarán las costas y las casas que están edificadas allí serán destruidas. Entonces, conocer el movimiento de las aguas del río, especialmente estos movimientos, sus altos y bajos, nos permiten vivir a resguardo de la naturaleza. ¿Ven? Entonces se está a resguardo de un adversario, no de un amigo. Entonces, aquí se distinguen netamente también ciencia y moralidad, como dos dimensiones diferentes de lo humano, que conduce también a una mirada distinta sobre cómo es hacer ciencia, ¿no? El científico moderno está concebido no como un sujeto que vive en la vida corriente y que piensa como un individuo corriente, sino como un sujeto capaz de expresarse en un lenguaje diferente, que capta lo que la visión ingenua no percibe en los fenómenos, ¿no?
y por lo tanto elabora teorías para explicar la realidad, pero no es la realidad tal como una mirada ingenua descubre, ¿no? Y tampoco el objeto de la ciencia es independiente de cómo lo planteamos, ¿eh? Desde la perspectiva de Kant lo sabemos, el objeto es objeto de conocimiento para un sujeto, no es independiente de cómo el sujeto plantea el conocimiento. Y en este caso, los objetos de la investigación científica son construidos por la propia investigación. Bien, así llegamos a nuestra, podemos decir, a nuestra realidad contemporánea, a la que le quiero dedicar los últimos minutos. No porque tenga certezas totales sobre lo que tenemos, pero bueno, ayudar con algunas reflexiones a pensar un poco lo que nos está pasando. La ciencia hizo un camino, la ciencia moderna. No es la misma que nació con Galileo, en el sentido de que no hay la misma confianza. La confianza ingenua en la ciencia, en cierto modo, terminó a principios del siglo XX, hace 100 años, con la Primera Guerra Mundial, se desarmó y otros acontecimientos, ni hablar los totalitarismos posteriores, donde se descubrió que la ciencia puede dar grandes resultados, pero el progreso moral no está de ningún modo asegurado con el conocimiento, algo que se creía durante el siglo XIX. Ahora, debemos asociar la ciencia actual a la responsabilidad por el género humano. No es solamente el perfeccionamiento de los resultados, sino que el estatuto de la humanidad está en juego también en el avance científico. Ya no podemos postular la unidad de la que hablaban los clásicos y los teólogos cristianos. No tengo duda en decir esto. Muchas corrientes cristianas siguen criticando a la ciencia moderna diciendo que ha hecho ininteligible la naturaleza. O sea, somos incapaces con los cánones de la ciencia moderna de comprender la naturaleza. Se la comprende de otra manera, habría que decir mejor. Entonces no es posible volver a esa unidad, porque esa unidad no nos permitía comprender muchos fenómenos naturales y por lo tanto hacer una vida conforme a ellos. Ahora, el desafío actual es cómo restablecer una preocupación por lo ético, despojándonos de la idea de neutralidad de la ciencia. La ciencia no es ni puede ser neutral, porque sus efectos inciden en la vida social y en la vida de cada uno, y a veces muy negativamente, como prueba la historia del siglo XX. Por lo tanto, tampoco se puede postular que se frene el avance de la investigación en aras de retornar a visiones premodernas. Creo que no debemos olvidar, y por eso lo reitero aquí, lo que señalaba Hannah Arendt, la gran filósofa alemana del siglo XX: la verdad es una gran limitadora del poder. Se está viendo ahora, se está viendo ahora el apuro por llegar a las vacunas. Y en los países donde hay menos limitación del poder, la velocidad para llegar a la vacuna ha aumentado y es probable que de esos países tengamos primero la vacuna. No digo que no sea efectiva, no digo eso. Digo que curiosamente, donde no hay limitación del poder, donde la comunidad científica no tiene un estatuto independiente como para enfrentarse al poder público, la rapidez en llegar a las vacunas es mucho más visible, ¿no? Pero bueno, hay desafíos. El desafío es que desde la revolución científica moderna el conocimiento de la naturaleza se asocia a poder sobre ella. Ese poder ahora empieza a ser limitado. Tengo noticia por una colega especialista en cuestiones chinas
que en un artículo reciente traduce la posición de un grupo de intelectuales, pidiéndole al gobierno de China que promueva un desarrollo más moderado, ¿no? Y que, bueno, critica la avidez y la arrogancia por conquistar la naturaleza, ¿no? Parece que China está haciendo el camino que hizo Occidente hace 5 siglos, ¿no? Y que exige cambios políticos a raíz de la pandemia. Cuidado, ¿eh? Podemos tener una China más autocriticada, parecería difícil hoy, pero podemos llegar a tener una sociedad más autocrítica en China si esto triunfa. Ahora, hay transformaciones de la naturaleza humana, como siempre las ha habido, y que en realidad no son más que nuevas autocomprensiones de los humanos. Nos entendemos de modo distinto. Entonces ahora nos enfrentamos a la acción de la manipulación genética, de la bioingeniería, de la biotecnología, y está más o menos cercano el momento en que los seres humanos serán parcialmente robots y no plenamente seres biológicos. Ahora, es legítimo decir que eso no ocurra, porque sin embargo damos como legítimas las transformaciones que hacemos de nuestro cuerpo, sea porque envejece o porque, bueno, preferimos otro sexo al que hemos recibido. Nos parece legítimo, sí, son legítimas esas transformaciones. Pero bueno, con los criterios actuales no podremos impedir que los seres humanos dejen de ser totalmente seres biológicos para ser parcialmente construidos también. Y la explicación, ¿cuál puede ser? Bueno, los científicos quieren ser más inteligentes, los deportistas quieren tener mejores marcas, las personas quieren sufrir menos, en fin, las razones pueden ser muy importantes. Y por último, diré entonces, primero recordando una frase que también deja Harari en una entrevista: los humanos somos muy buenos para adquirir poder, pero no sabemos cómo traducir ese poder en felicidad. El misterio de la vida humana, que permanece a pesar de todos estos cambios que he relatado desde el comienzo de la charla, es que, ¿qué pasa con la felicidad? Yo personalmente creo que tampoco es posible plantearse la felicidad en grandes unidades colectivas. La felicidad es lo que cada uno de nosotros logre en su medio, lo mejor dentro de lo que crea. Pero bueno, es un tema para otra charla. Digo por último que con todo esto tomamos conciencia que la naturaleza es competidora. Con esta pandemia podemos decir que la biología se toma revancha contra la historia. La historia había comenzado a imponer sus reglas con la revolución cognitiva y la revolución agrícola. ¿No estará ahora la biología recuperando terreno? Retomamos con unas palabras finales debido a que el video quedó cortado por un problema técnico. Lo que decía es que hemos tomado conciencia desde estas pandemias del comienzo del siglo XXI, según mi parecer, de que la naturaleza es competidora, compite con nosotros. Pero como un competidor participa de ciertas reglas de juego que son las de la vida biológica. Por lo tanto, no podemos destruir la naturaleza porque eso comporta nuestra propia destrucción, actual o futura, pero tampoco aceptar sin más sus acciones, porque hemos descubierto con la revolución científica de la edad moderna que corremos mucho riesgo si no conocemos y nos anticipamos a los procesos de la naturaleza, y eso solo puede hacerse con las teorías científicas. Otra cosa es el estatus de nuestra felicidad, que daría para otra charla.
he dejado algunos textos de refuerzo de esta charla. Uno que recomiendo mucho, del doctor Vasconi, que se llama Ciencia y Proyecto de Vida, que también fue el resultado de una conferencia que él dictó hace unos años. Y luego hay un texto mío sobre ciencia y progreso moral, que atiende más esta cuestión aquí de la felicidad, pero desde el aspecto del progreso moral y qué puede hacer la ciencia. Les quiero agradecer muchísimo la atención a estas clases, la participación en este ciclo. Estoy dispuesto a contestar dudas, aportes, sugerencias, críticas que nos hagan llegar por las vías que determine la Universidad de Adultos Mayores. Ha sido un gran placer. Tal vez el próximo pueda ser un ciclo ya presencial y podamos vernos personalmente. Por ahora, por este medio, seguimos cultivando este enriquecedor vínculo entre ustedes y nosotros. Muchísimas gracias y continúa el ciclo con otras charlas posteriores.